Bienvenidos, pueblo hondureño, a una nueva emisión del foro Temas, o mejor, Hablemos, aquí por Televisión Nacional de Honduras, hoy miércoles 4 de septiembre del año 2019. Y bueno, hoy abordaremos un tema muy interesante que la población debe de conocer para poder saber de nuestras raíces y sobre todo lo que tenemos dentro de nuestro país. Y en este caso el tema que abordaremos es el tema de Ciudad Blanca, los secretos de Ciudad Blanca. Para ello, este día tenemos como invitados a Javier Suazo, quien es coordinador del proyecto Caja Camasa. Don Javier, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por brindarnos este espacio y esta oportunidad para llevarle a la población hondureña pues todo lo que se ha venido descubriendo, todo lo que se ha venido haciendo ahí en Ciudad Blanca. Y también nos acompaña, bueno, un investigador internacional hondureño, pero que trabaja con universidades internacionales, especialmente de América del Sur, el antropólogo Ronnie Velázquez, para poder conocer un poco más de cómo es el proceso, de qué es lo que se hace cuando se está haciendo un proyecto tan grande como es Ciudad Blanca. Don Ronnie, muchas gracias. Muchísimas gracias, Johan, por habernos invitado a este programa. Sí, en realidad soy parte de ese gran proyecto de Caja Camasa. Bueno, iniciamos este día pudiendo conocer el evento que se realizará mañana, Los Secretos de Ciudad Blanca, y cuál es el objetivo del I-7 para poder realizarlo, don Javier. Bien, es un evento, creo, sin precedentes, ¿verdad? Por lo que compete. Es una exhibición arqueológica, antropológica, de todo lo que la investigación que se ha venido realizando en Ciudad Blanca. Contiene recorridos, un pabellón especial que se llama Pabellón Caja Camasa, precisamente, en donde ustedes van a poder observar réplicas de las piezas que se han encontrado en Ciudad Blanca, una maqueta gigante de cómo es la distribución del lugar y hacer un recorrido virtual, eso es a través de realidad virtual para entrar en Ciudad Blanca. Además de esto vamos a tener varios documentales realizados tanto por nosotros como por productores extranjeros sobre la Ciudad Blanca, conversatorios con grandes personalidades, empezando por nuestros científicos que están allá y van a compartir con el público los hallazgos en Ciudad Blanca, pero también vienen conferencistas internacionales como Trond Larsen, que es una personalidad dentro del medio de los conservacionistas en el ámbito internacional. Ellos hicieron un reporte sobre la fauna y la flora de Ciudad Blanca muy interesante. Tenemos a Steve Elkins, que es explorador y que estuvo involucrado en el descubrimiento de Ciudad Blanca también. Entonces, es una mezcla de eventos, de exhibiciones que van a sorprender al público. Caja Camasa, ¿qué es lo que significa y en qué lengua se dice? Caja Camasa es idioma Pech y significa Ciudad Blanca, precisamente. La labor de Ronnie nos ha permitido corroborar ciertas raíces de quienes pudieron habitar la zona que están conectadas con los actuales Pech. Bueno, y para hablar aquí también con el experto en estos temas, sí quería consultarle cómo fue que se inició, cómo es que se dio origen a esta búsqueda de Ciudad Blanca en el sector de la Mosquitia. Bueno, en realidad hace muchos años se hablaba de Ciudad Blanca como un lugar mítico, ¿no? Eso es parte de la historia desde la época de la conquista. Ya desde Hernán Cortés, que estuvo en México, mandó a representantes a la zona desde Trujillo hacia adentro para poder llegar a esa ciudad, que hablaban de una ciudad que en realidad le decían Ciudad Blanca por unos acantilados, que era el color que se presentaba donde se decía que había una ciudad. Pero en realidad los pueblos indígenas del área nunca hablaron de Ciudad Blanca, sino más bien de un lugar mítico en donde solamente lo podían percibir algunas personas que eran claves para la cultura. En este caso, los Huatá, en el caso de los Pech. Los Huatá son gentes especialistas que pueden comunicarse con lo sobrenatural. Es lo que decimos en antropología los chamanes, ¿no? Entonces, ese lugar, hasta el día de hoy, los actuales jefes de las comunidades Pech en la actualidad nos han dicho, al fin se ha descubierto Ciudad Blanca,
porque para nosotros era un lugar secreto. Y por eso es el nombre de secreto, porque en realidad para ellos son espacios sagrados más bien que secretos, son espacios sagrados, sagradas las montañas, sagradas las selvas, sagradas los ríos, sagrados diversos espacios que son parte de su área geográfica en la cual ellos se desenvuelven y es parte de su propia vida. Ahora, la población escucha Ciudad Blanca, que es un lugar mítico, pero ¿qué es Ciudad Blanca? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Bueno, hoy día hablamos de Ciudad Blanca o de Cajacamasá, o como dicen los pech, Caucamasá, lugar, espacio geográfico. Es un espacio geográfico bastante grande. Se puede decir que Ciudad Blanca no es un lugar físico en un lugar determinado. Sí. Está repartido en una gran área selvática, especialmente en lo que hoy llamamos la zona de biosfera del río Plátano. Y son aproximadamente unos 5.000 kilómetros de área de extensión. Por lo tanto, si nosotros vamos al departamento de Olancho, nos encontramos que en Olancho prácticamente encontramos vestigios arqueológicos desde Catacamas hacia el interior de todo el departamento de Olancho, hacia lo que antes llamábamos Mosquitia, pero hoy es la zona de biosfera del río Plátano, y en verdad toda esa región ha sido una región arqueológica. Por lo tanto, no es un solo sitio, es ampliamente el espacio geográfico conocido por nosotros que se llama Ciudad Blanca. Hemos aceptado el concepto de Ciudad Blanca porque los mismos pech lo han llamado Caucamasá. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha encontrado en estos vestigios arqueológicos? Elementos de culturas del pasado, es decir, todo lo que es piedra representada, la naturaleza representada en piedra. Ahí hay metates, o sea, piedras de moler, que son inmensamente grandes, algunas de ellas que no parecen ser piedras de moler, más bien parecen ser piezas rituales. También, así como se han encontrado grandes piezas de más de 1,5 metros de tamaño, hay algunas pequeñitas que son rituales, que también son piedras de moler pequeñas para la ritualización. Es decir, que nosotros hemos encontrado un espacio en donde se practicaban, se hacían diversas especies de piedra, sean metates, sean para moler, para triturar, piezas para triturar, la yuca especialmente, el cacao también, es decir, para la alimentación, pero en realidad era un sitio de distribución, que posiblemente había intercambio cultural entre los pueblos, tanto del sur como también de Mesoamérica que llegaban a esa región. Don Javier, bueno, ¿qué es lo que pretende el ICIETI con este evento y cuáles son los principales temas que se tocarían el día de mañana? Bueno, hay una situación muy particular con Ciudad Blanca. Por su ubicación en la biosfera del río Plátano, como decía Ronnie, es un lugar de muy difícil accesibilidad. Solo se puede llegar por helicóptero. Y a la vez contiene una riqueza ambiental enorme que debemos preservar. Si nosotros abriéramos un camino hacia el sitio de Ciudad Blanca para que los turistas pudieran visitarlo, estaríamos destruyendo el medio ambiente y provocaríamos una crisis ambiental. Dañaríamos el campo de vida de muchos animales como el jaguar, el tapir, y sería un caos. Entonces, no es un lugar al que se vaya a poder tener acceso para hacer turismo. Así que, enfrentando este problema, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos compartir con la población la experiencia de Ciudad Blanca sin dañar el medio ambiente, sin que tenga que llegar la gente allá? Pues acudimos, como dice el famoso refrán, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. En otras palabras, tomamos todos los contenidos de Ciudad Blanca, utilizamos tecnología, los audiovisuales, mucha ciencia para traer esa experiencia a cada población de Honduras. En este caso hoy es Tegucigalpa, en donde estamos desarrollando este evento, en el cual la gente va a poder vivir la experiencia de Ciudad Blanca, de Cajacamasa, sin tener que trasladarse a la selva. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Como le mencionaba al principio, exhibición de las réplicas de réplicas de las piezas que hay allá, una maqueta gigante para que la gente se ubique y vea cómo es, muestras de la flora, la fauna de la región,
Y, digamos, utilizando mucha tecnología, hemos desarrollado a través del Instituto de Ciencia y Tecnología un recorrido virtual. ¿Qué es un recorrido virtual? Es un programa mediante el cual uno se coloca unas gafas, unas lentes especiales y entra, está viendo Ciudad Blanca, está dentro, camina dentro del lugar, manipula los objetos. Algo como 3D. Están ahí. Sí. Exacto. O sea, es una experiencia novedosa que le permite a la gente tener una mayor noción de lo que es Ciudad Blanca. Además de esto, como le decía, documentales que han producido en Francia, en los Estados Unidos, sobre nuestra Ciudad Blanca, además de nuestro propio documental, que hemos venido registrando imágenes de este proceso desde 2012. Entonces, tenemos todo esto para compartirlo con el público, más la experiencia de ellos, los investigadores que están en el lugar, que es muy vasta, de investigadores que vienen del extranjero, y así, de esa manera, poder llevarle al público todos estos secretos, todo este conocimiento, para que se empapen de ello, sin necesidad de trasladarse hasta la selva. Sí, bueno, muy interesante. También para ampliar un poco de lo que usted ha mencionado, tenemos declaraciones de Ana Romero, quien es subdirectora de el ICIETI, hablando también sobre el rol que tiene la institución sobre este proyecto. Lo escuchamos a continuación. Dentro de este rubro se encuentra lo que es el proyecto arqueológico Ciudad Blanca, el cual es un proyecto enorme y gracias al apoyo de los biólogos, los investigadores asociados, los arqueólogos e historiadores podemos conocer cuál es la civilización que se encontró en la zona y el patrimonio cultural e histórico de la misma. Bueno, desde el 2015, por instrucción de la Presidencia de la República y del abogado Juan Orlando Hernández, el ICIETI ha sido el encargado de liderar el proyecto arqueológico y para ello se realizó una fuerza de tarea interinstitucional con el apoyo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, las Fuerzas Armadas y la Secretaría Nacional de Defensa para poder realizar todas las investigaciones en la zona. Actualmente estamos trabajando en las investigaciones en la zona T1, que gracias a los estudios del LiDAR se puede descubrir que en esta zona era una zona ceremonial en donde se encontraban las plazas y se han descubierto lo que son vasijas, metates, piedras de moler, entre otros artefactos que tienen las figuras de animales como el jaguar. Dentro de los principales logros que se han obtenido dentro del proyecto arqueológico es la recuperación de 406 artefactos arqueológicos, la identificación de 87 especies vegetales como orquídeas, arbustos comestibles y arbustos medicinales, la documentación de 69 especies de fauna, donde se incluyen anfibios y reptiles, que incluso animales en peligro de extinción. También tuvimos el acompañamiento de organismos internacionales como la Universidad de Colorado, The Explorer, Conservación Internacional y National Geographic. También está la construcción del centro de investigación que se encuentra ubicado en la base aérea del Aguacate, la realización de un videojuego propio de la Ciudad Blanca, también un libro escrito por Douglas Preston que se llama The Lost City of the Monkey God, y también se han realizado varios documentales de Ciudad Blanca que han sido transmitidos por televisión internacional y por cadenas internacionales como National Geographic. Todo esto con el fin de dar a conocer al mundo una de las riquezas que tiene Honduras en la zona de la Mosquitia. Actualmente tenemos abierto a todo el público, estudiantes y personas que quieran visitar el centro de investigación que se construyó en la base aérea del Aguacate a pocos minutos de Catacamas, en el cual pueden encontrar todos los artefactos que se recuperaron de las zonas T1, T2 y T3 y también pueden ver cómo los científicos hacen su trabajo. El principal eje del ICIETI es la investigación y dentro de este rubro se encuentra lo que es el proyecto arqueológico Ciudad Blanca, el cual es un proyecto enorme. Bien, esto es parte de las declaraciones que daba en este documental la subdirectora del ICIETI, Ana Romero. Bueno, se construyó este centro de investigación ahí en Catacamas. ¿Qué más contiene, además de lo que ha mencionado la subdirectora? Mire que es un espacio muy particular y dentro de lo que es la museología es bastante novedoso. El hecho de que, además de que usted puede ver las piezas originales que se han extraído de la Ciudad Blanca, se puede ver al mismo tiempo también a los científicos cómo realizan su trabajo. Y son varias líneas de trabajo en ellos, desde la restauración de las piezas, el análisis, pero también hay trabajos biológicos como la taxidermia, es decir,
eso de que taxidermizan algunas especies encontradas allá para que el público las pueda conocer. Tenemos, para el caso, el esqueleto enorme de un tapir, ¿verdad? ¿Cómo es? Todo ese tipo de trabajo lo puede ver el público ahí. Ahora, don Ronnie, bueno, ¿cómo poder conservar todos estos vestigios arqueológicos que se encuentran? Porque ya han estado expuestos miles de años. ¿Cómo poder conservarlos para que no se dañen? Bueno, hay técnicas precisamente que son las que estamos aplicando en la actualidad. Por eso surge la Fundación ICSIETI, que es Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, apoyado también por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, en donde se ha conformado un equipo inter y transdisciplinario donde habemos diversas personas que trabajamos en el campo, tanto arqueólogos como antropólogos, también biólogos, como le decía anteriormente, y todo esto hace un trabajo conjunto como para conservar y saber conservar estas piezas. Evidentemente que nosotros estamos evitando también un saqueo, porque a lo largo de muchísimos años muchas piezas de esta región fueron sacadas del país y se sacaban fácilmente. Ahora hay un control. Todo lo que se encuentra en la selva de esa región está conservado en el Centro de Investigación Caja Camasa, que está allí en el Aguacate, precisamente a 20 kilómetros de Catacama. Ahí está un centro de investigación, ahí hay también un personal de ICSIETI y ahí trabajamos las piezas y ahí se llevan las piezas que hemos sacado de la selva o desde los lugares en donde las hemos encontrado. Algunas piezas están deturpadas, lamentablemente ha habido mucha, ese fervor inadecuado de muchos religiosos que se han impuesto en la zona y que piensan que esas son piezas demoníacas. Por ejemplo, un metate con la cabeza de un mono o la cabeza de un jaguar o la cabeza de un cocodrilo. Entonces ellos piensan que son demonios. Entonces hacen como una especie de ritualización desde una perspectiva distinta para destruir esa pieza. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tratando de revitalizar y de rescatar, entre comillas, todo lo que verdaderamente se ha dañado para que esté en ese lugar y se pueda reconstruir esa historia que a lo largo de muchos años ha sido bastante deturpada por la mala interpretación de algunas personas y porque además esa es una región que ha sido tomada por diversas personas que van llevando a la selva más bien ganado, una agricultura extensiva de ganado y además de grama para el ganado, y han ido quitándole a la selva un espacio físico para poder penetrar desde hace muchísimos años. Es decir, eso tiene ya unos 100 años de estar invadido hasta cierto punto y nosotros estamos tratando en lo posible de revitalizar ese espacio y de crear la conciencia suficiente y necesaria para saber que es un espacio histórico. Como le decía la ingeniera Ana Cecilia Romero, a partir del 15 fue que se descubre el área a través de la tecnología LIDAR, que se vino a aplicar sobre la selva una especie de escaneo de la selva, y con ese escaneo fue que se pudo ver realmente qué es lo que había debajo de la selva. Y ahí es donde nosotros caemos a trabajar en el campo. La investigación arqueológica es una investigación bastante compleja, muy minuciosa. No se trata de encontrar la pieza y sacarla, eso tiene un gran proceso de investigación, un proceso de medición del terreno, un proceso de los niveles, de todo esto para que podamos sacar esa pieza. Una pieza, o sea, como la que se vio allí en el video, para sacarla puede demorar 15 días o 20 días para sacarla una sola pieza. No se trata de ir a sacarla de una u otra manera, porque eso tiene un contexto. Y ese es el contexto que a nosotros nos habla de ese pasado histórico, porque no hay personas que no lo puedan narrar. Tenemos a los pueblos indígenas de la actualidad, en este caso los Pech. Los Pech tienen una mitología, y esa mitología que está en ellos en la actualidad, o sea, parte de su literatura, es lo que hace que nosotros nos acerquemos a esas piezas, porque cuando hay una mitología donde hablan de una serpiente, o una mitología donde hablan de un samú, de un sopilote, o hablan de un tepescuinte, o hablan de un danto, esa mitología está asociada precisamente a las piedras, a eso que ellos llaman la ciudad de los Patataguá, que son de los ancestros de ellos. Esos ancestros vivieron a lo largo de miles de años en esa región, y nosotros hemos llegado, quizás tarde, pero hemos llegado a rescatar, entre comillas, una cultura que verdaderamente estaba en manos de depredadores.
Entonces, quienes habitaron esa zona fueron ancestros de los Pech. Sí, por las evidencias arqueológicas y por las evidencias actuales, orales, de la mitología, sentimos que hay una cercanía más grande con los Pech que con otros pueblos del área. Tal vez un poco con los Tahuasca. Ya los Miskitos ya son diferentes, son más de la costa, están en una cultura un poquito más actual, pero los Pech sí tienen todavía una mitología ligada a todas esas piezas que están allí. Bueno, este tema de la antropología de verdad que es bastante fascinante y a mí en lo personal me gusta mucho. Y por eso quiero consultarle. ¿Cómo ustedes definen a qué cultura perteneció? ¿Cómo definen desde hace cuánto tiempo habitaron ahí? ¿Cuál es el proceso que han seguido en este tema? Sí, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ha hecho revisión de datación por carbono 14. Se ha hecho ya y sabemos exactamente, digamos que la habitación de esos pueblos estuvo aproximadamente hace 3.500 años atrás, antes del presente. Entonces hay una datación que de eso se va a hablar precisamente mañana en el foro de mañana. Hay una datación exacta que la van a dar los arqueólogos, ¿no? Y eso lo tiene el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es decir, ha sido un lugar donde ha sido muy poblado. Han venido, como les decía, pueblos que vienen del sur, de Sudamérica, los Pech en este caso también, que tienen aproximadamente esos años, 1500 años de estar allí, que hablan una lengua macrochipcha. La lengua macrochipcha es una lengua que viene de Sudamérica, y se ligó con una serie de pueblos que habían en esta zona, en esta región central que es Honduras en este caso, ¿no? Hoy llamamos Honduras. Era una región central por el paso mesoamericano, ¿no? Entre México y Sudamérica, Honduras ocupó un papel bien importante de encuentros, de poblaciones, de intercambios culturales, de intercambios lingüísticos, de intercambios orales, desde el punto de vista de la mitología, de la historia. Fue realmente bien importante y encontramos en la misma selva un cacao que los pueblos, el pueblo Pech le llama cacú, e inclusive el cacique Don Mónico, que ha estado con nosotros también en la selva misma, al río de T1, o sea, la ciudad de Jaguar, le llamó Cacú Azoá, que quiere decir río del cacao. Él nombró a ese lugar con ese nombre de Río del Cacao, porque en realidad hay cacao silvestre en el área. No sabemos exactamente la exactitud, exactamente la fecha, pero los biólogos lo van a decir el día de mañana. Me ha mencionado usted la ciudad del Jaguar. Sí. ¿Hay divisiones dentro de todo este sitio arqueológico de Ciudad Blanca? Bueno, el concepto surge, digamos que nosotros a veces nos gusta poner nombres a lugares determinados, y en este caso Ciudad de Jaguar, porque una de las piezas que está precisamente en este afiche que le estoy dando, aparece un jaguar que fue lo primero que encontraron cuando se hizo la investigación con LIDAR y se llegó al lugar. Lo primero que asomó a la superficie fue la cabeza de un jaguar. Esa cabeza de jaguar está precisamente, o ese jaguar está en Ciudad Blanca, allá precisamente en Cajacamasa de Aguacate. Se llamó Ciudad Blanca, pero le llamamos T1 también. T1 o T2 o T3. ¿Qué significa? Bueno, realmente son espacios geográficos que uno demarca desde el punto de vista arqueológico. Posiblemente después se nombrarán de otra manera. Se llama Ciudad de Jaguar por eso precisamente. Claro, es un poco para parodiar algunos otros conceptos que han sido utilizados de forma inadecuada, como por ejemplo la ciudad del mono Dios, porque hay un libro inclusive que es la ciudad perdida del mono Dios, y ese mono Dios nosotros consideramos que es una elaboración literaria. No es que hubo un pueblo que adoraba a un mono Dios, sino que había realmente piezas con la figura de un mono, o piezas con la figura de un jaguar, o piezas con la figura de un cocodrilo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros a veces nos gusta llamarle así de esa manera. Esto es el mismo caso de la antropología cuando se encontró aquella cabeza que le llamaron Lucy precisamente porque cuando encontraron la cabeza estaban escuchando una canción de los Beatles que se llamaba Lucy y le llamaron Lucy. Es decir, por eso es que a veces tomamos el nombre de lo que ocurre en ese mismo instante. Pero ahora ya le llamamos Ciudad Jaguar, pero posiblemente T1 y T3 vayan a llamarse luego de otra manera.
Para recordar el momento. Algo así. Exactamente. Sí. Don Javier, ahora, ¿qué es lo que sigue después de este evento? ¿Cuál es la hoja de ruta de trabajo que tiene el ICIETI siempre con este tema de Ciudad Blanca? Bueno, uno de los puntos más importantes es el fortalecimiento de la Fundación CACAMAS, con el objetivo de darle continuidad a la labor científica y a la labor de protección ambiental. Es importante fortalecer la fundación en sí, puesto que de esta manera, sin importar qué cambios de gobierno haya, qué situaciones puedan venir en el futuro, garantizamos de que se siga trabajando en el lugar y de que se preserve el medio ambiente. Entonces ahí es importante la participación de la Fundación CACAMAS, que es otro ente que está ya involucrado en esto y que aglutina el trabajo tanto del Instituto de Ciencia y Tecnología, del ICF, de Antropología e Historia, de las Fuerzas Armadas para la labor que se hace en este lugar. Y lo otro es continuar con la difusión de este conocimiento en distintos pueblos del país. Ya tenemos solicitud para el caso de Catacama, de llevar esta exposición allá a esa ciudad. Y así como Catacamas, otras ciudades del país podrán apreciar los secretos de Ciudad Blanca. Incluso hasta de forma internacional, ¿no? Así es parte de hecho, ya se está hablando en Estados Unidos de un futuro más inmediato, de una exhibición o de un evento similar para seguir dando esta difusión. Ahora, usted mencionaba que se sigue trabajando todavía, ¿de qué forma dentro de este perímetro arqueológico? Bien, lo que sucede es que, como decía el compañero Ronnie Velázquez, el trabajo científico es muy minucioso. El trabajo de los antropólogos y los arqueólogos no son cosas que se hacen en un día. Sí. O sea, estamos hablando de que va a tomar décadas desenterrar todo lo que hay ahí. Las imágenes del LIDAR nos mostraron que hay basamentos, estructuras construidas por el hombre en toda esa zona, pero cuando usted va ahí, usted lo ve todo cubierto por la selva. Entonces, hay un trabajo muy minucioso que se debe ir realizando para desenterrar todo esto y al mismo tiempo para ir descifrando los misterios de estas civilizaciones, conocerlos más. En ese sentido son muchos años de investigación. A don Ronnie no le va a alcanzar el tiempo para conocer toda la historia, todos los antecedentes, no solo de los Pech, sino de las otras comunidades nativas de la región. Igual, a los biólogos, eso es un tesoro increíble, la cantidad de especies que hay ahí y lo que significan para nosotros en este momento, qué aporte nos pueden dar a nuestra forma de vida. Entonces, va a ser prolongado, va a ser un trabajo largo, va a ser un trabajo arduo, no es cuestión de días y hay que garantizar que ese trabajo se continúe, que no se detenga. Don Ronnie, bueno, como lo ha mencionado aquí don Javier, bueno, muy interesante en este aspecto que sigue trabajando y tal como usted lo mencionaba también, de ese trabajo minucioso, pero ¿se tiene alguna idea de cuánto más se puede encontrar dentro de Ciudad Blanca? Sí, claro. Por lo que le decía a nuestro coordinador Javier, el LIDAR ha mostrado muchos más elementos arqueológicos enterrados e inclusive se ha detectado que ha habido un campo de pelota también, o varios campos de pelota. Por lo tanto, el arqueólogo está trabajando en esto, ¿no? Decir que el trabajo de investigación ahí, como decía él, no es de 5 años, de 4 años, es toda una vida. Ahí tenemos el caso de Copán. Hasta el día de hoy Copán tiene más de 100 años sí. Y se siguen descubriendo aspectos arqueológicos. Es decir, nosotros tenemos una historia enterrada y esa historia enterrada la tenemos que ir develando de a poco, de acuerdo con nuestra investigación científica, poco a poco interdisciplinaria, haciéndolo bien para que pueda dar al mundo un conocimiento diferente. No sabemos exactamente la dimensión total y absoluta de esos 5.000 kilómetros cuadrados de área en donde están asentados diversas muestras
arqueológicas de ese pasado. Hemos descubierto 3 o 4 lugares hasta el día de hoy, pero seguimos trabajando en ello y posiblemente la vida misma no nos alcance para poder descifrar completamente todo y todo lo que significa también, porque encontramos que así como ya se descubrió entre los mayas también la escritura y la oralidad y lo que está plasmado en todos esos glifos, nosotros también encontramos señales de que hubo por lo menos una escritura de una u otra forma y una representación simbólica en esas piedras que están allí, de ese pasado que nosotros estamos tratando de sacar a la enseñanza, digamos, a la educación para que los niños del futuro conozcan que realmente es importante o fue importante la cultura que hubo allí, además de preservar el medio ambiente, porque lo necesitamos, porque estamos hablando de la reserva del hombre y de biosfera del río Plátano, y eso es bien importante. Y no vayamos a caer en lo que se ha caído, por ejemplo, en la Amazonía, área que conozco realmente también, que está en una situación crítica en la actualidad por la extensión de ganado y de construcción de la deconstrucción de la selva para poder introducir elementos de la cultura dominante. Nosotros estamos tratando de conservar esto y por eso es que surge y tenemos esa fundación dirigida por el ingeniero Espinosa, que lo hace perfectamente bien y con una visión de futuro. Conservar el área, conservar la Mosquitia, conservar la zona de biosfera del río Plátano, conservar los ríos que tenemos en el área. Y eso está ligado a la armonía con la que viven los pueblos, en este caso los pueblos Pech, que de una u otra manera también han sido invadidos por la cultura dominante, por los ganaderos, por esas personas que les encanta sacar la madera del área. Ya prácticamente la madera de color de toda esa zona ha sido saqueada, y todo esto hay que denunciarlo realmente para que tengamos una conciencia clara de que allí hay que conservarlo. Sí, bueno, ahí no sé si es el Instituto de Conservación Forestal, pero es importante que se pueda ya realizar acciones en cuanto a ello. Sobre este trabajo minucioso, ¿se tiene previsto cuántas personas han trabajado durante todos estos años para poder descubrir estos 4 lugares que usted ha mencionado? ¿Cuántas personas? Bien, Sí. yo creo, hago un estimado de que involucrados en este trabajo han habido más de 200 personas. Si tomamos en cuenta el personal de ICIETI, que es parte de ICF, de antropología, de las Fuerzas Armadas, de las universidades que han venido a formar parte de esto, y las empresas productoras internacionales también que han estado ahí, es una cantidad enorme de personas. Como decía Ronnie, interdisciplinario, transdisciplinario, que permite que se haga un estudio muy amplio en todos los aspectos de la investigación. Ahora, ¿cuáles son esos 4 lugares que han encontrado? Sí, bueno, hablamos de T1, T2 y T3. T1 es Ciudad del Jaguar, pero también tenemos La Yazangni. La Yazangni es un lugar de la Mosquitia. En Misquito quiere decir agua transparente. Y esa zona es hacia zona de Bruce Laguna. Y por esa zona también hay una gran cantidad de elementos arqueológicos. Algunos fueron saqueados por personas que eran religiosos. Se llevaron esas piezas y realmente algunas fueron también detenidas, esas piezas, para que no fueran sacadas del país. Es decir, hubo una presión fuerte para que no la sacaran. Pedazos de piedra, cabezas de metates, que ahora inclusive los van a regresar al Instituto Hondureño de Antropología e Historia, porque se hizo un decomiso que se ha hecho en Bruce Laguna y en Puerto Lempira, porque toda esa zona ha sido básicamente un poco abandonada, lo sabemos muy bien. Yo conozco la Mosquitia desde hace muchísimos años, desde que era muy joven estuve allá también, y verdaderamente allí yo mismo vi piezas tiradas en los espacios donde la gente vive, piezas arqueológicas que tienen 1000 años, 2000 años, 1500 años, y que de una u otra manera la gente las utiliza para sus
oficios domésticos, ¿no? Es más, los mismos pueblos pech en la actualidad utilizan piedras de ese pasado para triturar el cacao o para triturar maíz y hacer su chicha o preparar su sazal, o sea, sus alimentos. Es decir, lo hacen con mucho respeto y le piden permiso a los espíritus de la naturaleza. Pero la cultura dominante no. La cultura dominante lo destruye, le mete un tractor, no le importa. Conocemos de casos en donde las esferas esas, que la representación del mundo en piedra, las han destruido con tractores, pensando que dentro de la esfera ha habido oro. Y buscando el oro han destruido piezas hermosas, bellas, que podían ser parte de una cultura en la actualidad, para que los niños y el futuro conozcan realmente de esa tradición que hemos tenido a lo largo de muchos años en este territorio que se llama Honduras. Sí, no, lastimosamente, ¿verdad? Bueno, y volviendo al tema del evento de mañana en sí, ¿va a tener algún costo? ¿Dónde se va a realizar? Bueno, esto es otro aspecto muy interesante. En nuestro afán para poder llevar todo este conocimiento y toda esta experiencia al público, pues nos hemos agenciado la manera de poder brindárselo de forma gratuita. Gratis. Es decir, en todo el evento, que va a durar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en cualquier momento del día usted puede llegar, entrar ahí al Hotel Clarion, al Salón Madrid, donde vamos a estar con el evento, de forma gratuita. Usted puede asistir a todas las charlas, son conferencistas científicos de primera, con datos muy interesantes. Puede asistir a la realidad virtual. Habrá otras exposiciones también del Instituto de Ciencia y Tecnología relacionadas con robótica, con drones, con modelaje de artefactos que van a poder disfrutar, les va a resultar entretenido también. Y todo esto es absolutamente gratis. ¿Cuántos conferencistas estarían el día de mañana? Pues vamos a tener nacionales, son 4, Sí, son cinco. Somos cinco, sí. Son 5, 2 internacionales. 7 en total, entonces. 7 en total. ¿Con temas de cuánto tiempo, por decirlo así? Para el caso, nuestros compañeros científicos nacionales van a estar 2 horas disertando sobre los secretos de Ciudad Blanca en el ámbito de la arqueología, la biología y la antropología. Entonces, es una conferencia de 2 horas muy sustanciosa, precisamente porque es multidisciplinaria. Trond Larsen, que como le mencionaba yo, es una figura del conservacionismo internacional, va a estar alrededor de 1 hora y media disertando sobre lo que ellos, como institución, Conservación Internacional, encontró en la zona de Ciudad Blanca, la riqueza biológica de la zona, de la fauna y de las plantas, de la flora de la zona. Steve Elkins, explorador internacional que coordinaba el equipo que descubrió Ciudad Blanca, también va a estar presentando el documental que cuenta la historia de cómo la descubrieron, y él va a estar ahí para preguntas y respuestas del público también. Sí, bueno, yo creo que la población debe de poder informarse, bueno, informarnos, poder enriquecernos sobre, bueno, estas culturas que estuvieron, ¿verdad? Y que forman parte de nuestro país, para poder conocer un poco más de la historia de Honduras y, bueno, sobre todo toda esta región mesoamericana. Ahora, don Ronnie, bueno, no hay muchos antropólogos en el país, ¿verdad? En realidad no hay muchos antropólogos. Yo soy uno de los pocos que me preparé fuera del país. Aquí hay algunos, pero en realidad no trabajan la arqueología. Es un trabajo bastante profundo. Nosotros tenemos un arqueólogo, que es Ranferi Juárez, de origen mexicano, muy capaz, muy preparado, y es parte de nuestro equipo. Va a estar mañana. Tenemos un historiador, que es Roberto Ramírez. Roberto Ramírez es historiador y también es parte de nuestro equipo. Va a estar mañana en las conferencias. Tenemos a Unan Reyes, que es un biólogo especialista en plantas. Tenemos a Emanuel Veraz, que es biólogo también especialista en animales. Nos queda, bueno, y estoy yo, que trabajo la parte cultural con los pueblos, la lengua también de los pech. Así que somos un equipo inter y transdisciplinario, y tratamos en lo posible de crear esa conciencia, tal vez no tan suficiente, pero necesaria, para que estimemos verdaderamente lo que está ocurriendo allí. Si los mencioné a todos, creo, Unan,
Ranferi, Meraz, Roberto y yo. Somos los que vamos a estar, digamos, nacionales, digamos. ¿En qué otros proyectos ha trabajado usted? He trabajado en la zona de la selva amazónica. Yo soy profesor de la Universidad Central de Venezuela. Todavía soy profesor allá. Tengo un permiso especial para estar en Honduras porque vine aquí por razones familiares luego de trabajo. Y estoy encantado de estar en este proyecto con este equipo maravilloso del cual soy parte hoy día. Y he estado trabajando en toda la selva amazónica. He trabajado en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile, en las Guayanas, la Guayana francesa, la Guayana francesa todavía, la ex Guayana holandesa y la ex Guayana inglesa, en esas regiones de la selva. Y tengo algunos libros publicados de esa región también. ¿Y su opinión sobre la situación de la selva amazónica, sobre este incendio que se produjo? Y ahí hay una culpa bastante grande, y lo puedo decir abiertamente, que aquí quien tiene la culpa fundamental de esa destrucción es Bolsonaro, el presidente de Brasil, que no ha hecho absolutamente nada por detener esa gran quema, esa gran destrucción de la Amazonía, porque realmente a él le interesa más la expansión del ganado y de cultivar soya y de destruir la selva amazónica para sacarle más provecho, que es lo que está pasando en lo que es la zona de la Amazonía. Ahí hay oro, ahí hay coltán, ahí hay hierro, manganeso, hay de todo tipo de productos, y muchos países están queriendo sacar más ese producto que salvar el planeta desde el punto de vista de lo que nosotros, que tenemos conciencia, salvamos, que es el oxígeno, la selva, el agua, todo lo que realmente nos da vida. Entonces, para ellos es muy inmediato. Bueno, este tema de la antropología, sin duda alguna, que es bastante extenso, ¿verdad? Poder abordarlo. Lastimosamente ya el tiempo se nos está terminando, pero bueno, tenemos aquí espacio para que puedan brindar sus palabras finales al teleauditorio, ¿verdad? Y bueno, siempre la invitación para el día de mañana, don Javier. Bien, básicamente a la población hondureña invitarlos a que aprovechen esta que es una gran oportunidad para conocer de forma ya más cercana todo lo que hay alrededor de los secretos de Ciudad Blanca, y aprovechen que es gratuito. Escuelas, maestros de escuela, lleven a sus muchachos, universidades, institutos de educación media. Esta es una oportunidad que pueden aprovechar, las puertas están abiertas, son oportunidades únicas, así que los esperamos a todos ahí para que poder compartir con ustedes esto de los secretos de Ciudad Blanca. ¿Se puede repetir nuevamente el lugar y los horarios? Sí, vamos a estar en el Hotel Clarion de Tegucigalpa, en el Salón Madrid, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con conferencias, exhibiciones, recorridos virtuales, documentales, una experiencia única que los amantes del conocimiento tienen que aprovechar. Bien, bueno, muchísimas gracias, Javier Suazo, quien es coordinador del proyecto Cajagamasa. Cajagamasa. Ok, bueno. Cajagamasa o Caucamasa. 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 Un poco más fácil para la pronunciación. Don Ronnie, sus palabras a todo el pueblo hondureño. Sí, realmente que nos visiten mañana. Es un día de encuentro, es un día verdaderamente de conocimiento, que vayan los profesores, que vayan los alumnos. Hay que decir que los pueblos indígenas de la actualidad tienen vida y hay que respetarlos. Y el pueblo Pech tiene música, tiene instrumentos musicales, tiene cantos en su idioma. El idioma Pech se está fortaleciendo. Por lo tanto, hay que respetarlo y hay que quererlo. Y tienen una mitología extraordinaria que es necesario que nosotros la respetemos y la conozcamos, y que sirva también en el sistema educativo. Bueno, sobre este tema ya finalizamos. Lamentablemente queremos abordar más, pero bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Pero sí los invitamos a que continúen con la programación de Televisión Nacional de Honduras, con los diferentes programas que pues este día se dan, ¿verdad? Y sobre todo siempre fomentando la cultura y la educación. Nos esperamos el día de mañana en otro foro Mejor Hablemos. Pasen un feliz día y bendiciones.